Bueno, como pudieron darse cuenta, estuve bastante tiempo desaparecido de este canal y no fue porque me pintó, sino que pasaron cositas que justamente en este video voy a comentar. Pero sí, yo en su momento había prometido un video semanal, tipo mostrando todo mi progreso, hasta conseguir mi objetivo de $10.000. Ese objetivo ya se superó, ahora hay nuevos objetivos lógicamente, pero este video no se trata de mis objetivos, ¿ok? Este video se trata de mi travesía en Chaltén. Como sabrán, o algunos sabrán, me fui de viaje a Chaltén, me fui a trabajar de unos 6 meses y la verdad es que fue una experiencia bastante, yo creo que es inolvidable, la verdad, porque pasó de todo, literal. Pero bueno, antes de arrancar a contarles todo esto, primero un poco de contexto. Acabo de llegar del gimnasio, mis piernas no dan más, literalmente, así que voy a bañarme, voy a cenar y mañana con un mate bien hecho arranco este video de la mejor manera, ¿ok? Bien, matecito listo. Bueno, ahora sí, voy a pasar a contarles cómo fue toda mi experiencia en el Chaltén, que la verdad que me cambió totalmente la manera de ver las cosas. Bueno, todo arrancó un 5 de octubre, más o menos a las 8 de la mañana. Partimos viaje con el amigo de mi viejo. No salí con mi viejo porque mi viejo iba con mi hermana y nosotros teníamos que llevar una casa rodante, que lo van a ver en esta foto. Como se podrán imaginar, un asadero no puede remolcar una casa rodante, o sea, sí está vacía y de ese tamaño, pero esta no estaba vacía, estaba bastante llena de cosas, bastante pesadas, así que olvídate, no la iba a poder remolcar, y si la remolcaba iba a gastar mucha nafta y iba a ser mierda el motor, o sea, no había chance de que llevemos esa casa rodante en esa camioneta. Y bien, cuando llegué a Chaltén, fue una cosa de decir, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, primero que nada, a ver, apenas llegué, tipo, la primera imagen que tuve fue el Fitzroy al fondo, impresionante, que es para mí es de las montañas más lindas que hay en el mundo. Es impresionante porque encima es tipo todo pampa y de repente tenés unos picos enormes. No, una cosa de locos. Y después, cuando llegué al pueblo, ahí sí cambiaron las cosas, principalmente porque, a ver, primero que nada no conocía a nadie, entonces contactos cero. Y después que el amigo de mi viejo había dejado a alguien cuidando la casa rodante de él y se la explotaron. Entonces, claro, se la explotaron y la dejaron abandonada. Y cuando yo llegué con él, vimos esa casa rodante explotada, que era el lugar donde teníamos para dormir, literalmente. Totalmente abandonada, o sea, todo mal. Platos sucios, con moho, lógicamente, por estar abandonado. La casilla toda hecha mierda, porque, o sea, había explotado, literal. O sea, no es que explotó sino que como que se infló por una pérdida de gas y explotó como adentro, pero no llegó a destruir todo. Simplemente como que se hizo así, se infló y un desastre. Ahí estuve aproximadamente una semana hasta que llegó mi papá. Esos días para mí fueron eternos, no solo por el tema de que ese lugar era bastante feo, sino que, o sea, no tenía baño, no tenía agua, tenía que aprovechar a ir a una cafetería para ir al baño, para tener internet, porque tampoco tenía internet, no tenía plata, o sea, era todo mal. O sea, arranqué la temporada muy mal, que ni siquiera era la temporada, o sea, es como el principio de la temporada. Entonces, bueno, yo de mientras estaba trabajando para Learners. Como sabrán, yo estaba de editor en Learners, ahora ya no estoy más. En ese momento sí estaba de editor, entonces estaba intentando editar con lo que tenía. Yo tenía la Mac, intentaba ir a la cafetería, descargaba todo lo que podía y cuando tenía todo descargado me iba a editar a la casita, porque tampoco iba a estar 3 horas o 4 horas en la cafetería, o sea, no podía. Así que simplemente aprovechaba para descargar todo y me iba. Y seguramente se estarán preguntando, ¿por qué no te fuiste a la otra casa rodante que tenías? Bueno, esa casa rodante, como estaba nueva, no tenía ninguna instalación tampoco, o sea, ni de agua, ni de baño, ni nada. O sea, estaba igual que la otra, en mejores condiciones. Lo que pasa es que también estaba llena de cosas. Entonces, desarmar todo para que en una semana mi hijo tenga que volver a armar todo de vuelta era un quilombo. Era preferible dejarla ahí quieta y listo. Después de una semana llegó mi viejo con mi hermana y ahí sí empezaron a mejorar las cosas, lógicamente, porque mi viejo ya tenía contactos, ya tenía un lugar para hacer las cosas, ya tenía todo un poco más organizado, entonces ahí fue como un poco más de estabilidad. Octubre fue un mes bastante duro, principalmente porque al ser nuevo en un pueblo, te conocen todos a vos y vos no conoces a nadie. Entonces, hacer contactos se vuelve medio raro, no sé cómo explicarte. La cuestión es que yo no sabía por dónde arrancar, o sea, empecé a tirar currículums por todos lados, sin tener resultados, lógicamente, porque en sí la temporada de turismo fue bastante floja también. Entonces, ¿qué hice? Se me ocurrió a la amiga de mi papá, que maneja una hostería, le dije, a ver, ¿en qué necesitas ayuda? Me dijo que tenía una empleada que no le estaba cumpliendo mucho, así que yo tomé ese rol y empecé a limpiar las habitaciones y hacer las camas yo. Entonces, bueno, estuve ahí creo que 2 semanas más o menos, hasta que conseguí algo nuevo. Y también estaba gestionando
estudiando tema pagos internacionales, porque lógicamente una persona más grande que yo, de unos 50 y pico años, no va a saber manejar PayPal o cosas del estilo Binance. Entonces yo le tuve que enseñar todas esas cosas. De los pagos que ella tenía, yo le gestionaba los pagos, y el sobrante en dólares que había, es decir, si ella tenía que cobrar, no sé, $300 una reserva, capaz le llevaba 320 por la transacción que yo hice, entonces esos 20 me quedaban para mí. Así estuve con unos 4 o 5 pagos, que no fueron la gran cosa, lógicamente, porque, o sea, $20 allá no es mucho. Para que quede claro, ya tenés un lugar muy caro, sobre todo en temporada alta, excesivamente caro. Entonces quizás, no sé, un precio que por acá es excesivamente caro, allá es normal o barato. Entonces $20, créanme que no es mucho allá, ¿ok? Después también mi viejo había llevado una cortadora de pasto, así que yo lo que dije fue, bueno, me voy a poner a cortar el pasto. Y así empecé. Le corté a un conocido de mi viejo que necesitaba que le corten el pasto, así que dije, bueno, arrancamos por acá. Y después empezó a correr la bola de que yo estaba cortando el pasto, así que ya me empezaban a llamar porque yo cortaba el pasto. Así estuve más o menos 1 o 2 meses hasta que conocí a Martín, que si estás viendo esto te mando un saludo. Él literalmente fue como el que impulsó toda la temporada mía en Chaltén. O sea, si no hubiese sido por él, no sé qué hubiese sido mi temporada, literalmente. Probablemente seguir cortando el pasto y otras cosas. Pero básicamente con mi viejo fuimos a arreglarle una heladera. Le comenté de que yo estaba buscando trabajo, y él al toque, pero literalmente fueron 2 o 3 minutos, empezó a hacer llamadas y llamadas y llamadas hasta que me consiguió a alguien que necesitaba laburo. O sea, que necesitaba laburo, que tenía laburo para mí. Entonces, literalmente eso me abrió todas las puertas. Me hizo hablar con hoteles, me hizo hablar con, no sé, gente de construcción, que de hecho es el trabajo que más me gustó ahí. Y él es carpintero. Entonces, justo cuando él estaba hablando conmigo, después se fue de viaje un mes más o menos, o sea, todo diciembre él no estuvo. Entonces me dejó con otra persona para trabajar, y esta persona era Jorge, que también, si estás viendo esto, te mando un saludo. Que al toque pegamos buena onda porque a él le gustan las bicis y a mí también. Entonces, como que empezamos a hablar de eso mientras me estaba enseñando cosas de trabajo. Básicamente lo que necesitaba era pasar cables por tuberías mientras él estaba en otras obras. Él se dedica a steel framing, entonces es un laburo súper limpio de construcción, pero hiper limpio. Entonces, salvo la parte de masillado, esa es la parte más sucia, pero después todo lo demás es muy limpio, muy tranquilo. Y es más, me dejaba estar solo, o sea, en su casa, que estaba en construcción, y me dejaba a cargo. Entonces fue bastante loco eso. Y como pegamos buena onda al principio, el primer día me dejó una de sus bicis que la verdad que yo estaba fascinado. O sea, yo no sé cómo explicarles. O sea, fue como what the fuck. O sea, me acaba de conocer y ya me prestó una de sus bicis que no era precisamente barata. Entonces yo lo tomé de muy buena manera, así que intenté cumplirle lo mejor posible a él para que sea una buena relación de trabajo. Bueno, estuve ahí trabajando un mes y medio. La verdad que fue muy cómodo trabajar con él, y adquirí un montón de experiencia porque yo no sabía nada y me enseñó todo desde cero, cosas de electricidad, y ahora es como que sé, no sé, cosas básicas, pero que son muy interesantes de, no sé, electricidad, construcción, lo que sea. Así que eso me abrió muchísimas puertas. Lógicamente él no fue que me agarró porque le pintó ser buena persona y listo, sino que venía de parte de Martín. Entonces ellos dos son bastante amigos, entonces si viene de parte de él significa que es de confianza. Y yo por mi parte ya sabía cosas de electricidad entre comillas, porque sabía lo básico, pero sabía cómo manejar herramientas y otras cosas. Gracias a que mi viejo obviamente tiene su taller, entonces yo me crié toda la vida con ese taller, así que cosas de taller sabía. Entonces manejar herramientas, saber cómo hacer las cosas, las sabía hacer, pero nada, o sea, lo básico como para poder empezar. Después, en el medio, lógicamente, me hice muchos amigos, básicamente porque la persona en la que yo le trabajaba en la hostería tenía un hijo que era básicamente de mi edad. Entonces ahí él me empezó a presentar muchas personas de mi edad, entonces era como bastante llevadero. Y recuerdo que una noche, para Año Nuevo, yo no conocía a nadie. O sea, para Navidad, imagínate que había ido a dar una vuelta con la camioneta totalmente solo. Nunca me molestó estar solo. De hecho, aprendí mucho a estar solo allá. Creo que es de las mejores sensaciones que puedes tener, empezar a hacer las cosas solo sin tener que depender de nadie. Lo disfruto bastante. Y una de las noches, para Año Nuevo, me invitó a uno de los boliches, entre comillas, que hay allá, porque en realidad no es un boliche, sino que es un bar. Corren las mesas y después de X horas se hace medio boliche. Y entré solo. Literalmente llegué con la camioneta solo. Lo intenté buscar, no lo encontré por ningún lado hasta que lo encontré. Así que estaba dando vueltas por el boliche solo. Y lo encontré y lo empecé a ayudar porque él trabaja ahí. Como que dije, bueno, estoy acá al pedo, así que lo voy a ayudar en lo que necesite de laburar ahí. Básicamente juntando botellas o vasos vacíos, ¿ok? En un momento salimos afuera y él tenía su grupo de amigos que fueron a boliche, lógicamente, para pasar Año Nuevo. Pero él estaba trabajando, así que básicamente me los presentó así como por arriba. Y ahí me quedé haciendo sociales mientras él seguía trabajando. Y esa noche fue literalmente la que me hizo todos los amigos en Chaltén. Tipo, conocí a literalmente todos y fue impresionante. O sea, entré a la noche solo y terminé la noche con la camioneta cargada atrás de personas llena. O sea, creo que éramos como 7 u 8. La camioneta mía que entran de pedo 2 personas. Entonces estuvo muy bueno, estuvo muy zarpado. Me impulsó muchísimo porque después me era muy fácil hablar con las personas, literalmente. Eso fue una gran puerta que se me abrió simplemente por animarme a
ir solo y no tener la presión de decir, ay no, voy a ir solo al boliche, ¿qué va a pasar? No ha pasado nada, de hecho salió demasiado bien, así que yo les recomiendo que lo hagan si es que tienen la oportunidad de hacerlo. Con que tengan un solo conocido dentro del boliche ya es suficiente para que tengan demasiados amigos, ¿ok? Después, en enero, empecé a trabajar con Martín en su carpintería. Básicamente le estaba ayudando a hacer todo lo que él no podía por cuestiones de tiempo. Lógicamente, como sabrán, si un trabajo requiere mano de obra, no podés automatizarlo tan fácil. Tenés que contratar empleados que ya sepan hacer las cosas y ahí recién podés automatizar cosas para que vos no tengas que depender. Básicamente, en lo que yo le podía ayudar, lo ayudaba, ¿ok? Necesitaba cortar, no sé, maderas, yo me ponía a cortar maderas. Necesitaba lijar maderas, yo me ponía a lijar. No sé, cosas básicas, pero que le ayudaban a ahorrar tiempo en la carpintería. O, no sé, cosas de la casa, no importa. La cuestión era que yo lo ayudara a él y él me pagaba por hora. Yo trabajaba de 8 a 1 de la tarde. Así estuve 2 meses y a la tarde me dedicaba a hacer otras cosas. Cortaba pasto, no sé, me ponía a lavar autos. De hecho, también estuve instalando antenas de Starlink. También puse a remodelar un portón que me pidieron, que de hecho pasé el peor presupuesto de mi vida, pero bueno, me ayudó a aprender cómo se hace. Para que se den una idea, allá 1 millón de pesos no es mucha plata. Entonces yo dije, ok, tengo que lijar y pintar un cerco y una casa. ¿Cuánto lo puedo cobrar? No sé. Yo, para no matar y tener competencia, dije, vamos a cobrar 500 lucas por cada trabajo. Me quedé cortísimo, ¿ok? 1 millón de pesos para eso no es nada. Sobre todo por el tiempo que me llevó, porque si yo lo hacía así nomás, ok, pasaba. Pero a mí me gustan hacer las cosas prolijas y bien hechas. Entonces, ¿qué pasa? Me ponía a lijar muy al detalle las maderas. Entonces, lo que me tenía que llevar 1 o 2 semanas, me terminó llevando 1 mes. Y de hecho, ni siquiera lo terminé. Entonces, en vez de cobrar, no sé, 1 millón de pesos en 2 semanas, terminé cobrando, creo que fueron 700 lucas porque ni siquiera terminé los 2 trabajos. O sea, hice uno solo y cobré 700 lucas simplemente porque le expliqué que me había confundido en el presupuesto y que era mucho más de lo que, tipo, le había pasado. Entonces me dijo, bueno, está bien, te subo. Hice eso, tipo, 1 mes en 750 lucas. Totalmente desperdiciado. Me llevó mucho tiempo cagarme de frío, llenarme la cara de mugre, todo. La verdad que fue de las peores cosas que pude haber hecho en Chaltén. Así que eso me ayudó mucho para después poder pasar buenos presupuestos y no errarle, ¿ok? Así estuve hasta marzo, más o menos, ¿ok? En marzo ya había terminado de trabajar con Martín, estuve 2 meses trabajando con él. A él le agradecí un montón cuando terminamos de trabajar, le llevé un vino, todo. Me dio trabajo y encima me hizo conocer un montón de personas. Entonces, eso se lo agradecí con un pequeño regalo. De hecho, me invitó a comer varias veces y me dijo que está viviendo en otro lado y me dijo que si andaba cerca de su lugar, que lo pase a ver, porque nada, tipo, quedó muy buena relación entre él y yo, así que eso estuvo muy bueno. Y después, en marzo, gran error mío, me fui antes de la temporada, cuando realmente me tendría que haber quedado hasta mucho más tarde. Digamos, me fui en marzo y me tendría que haber ido a finales de abril, principio de mayo, ¿ok? Pero bueno, cosas que pueden pasar. Me fui el 18 de marzo, me fui para Buenos Aires el 18 de marzo, pero antes de eso, yo me fui a acompañar a mi hijo a una carrera en la montaña, ¿ok? Porque aparte de eso tenía tiempo libre para disfrutar un poco del ambiente, porque no era todo trabajar. Me fui a acompañar a mi hijo a una carrera en la montaña. Y yo lo acompañé hasta arriba del todo porque la largaban desde arriba. Cuando bajaron, o sea, que bajaron corriendo, lógicamente, yo me quedé ahí boludeando hasta que bajé. Y me cruzó un grupo de españoles que yo dije, qué gana de conocer gente de España. O sea, a mí siempre me gustó el país y todo, y la gente y qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, la próxima vez que me cruzo a alguien de España le voy a hablar. Y le hablé a 2 pibes que estaban pasando por ahí. Me empezaron a sacar charla, nos pasamos los Instagram y quedamos re amigos mal. Así que, God. Así que nada, ahí concluye mi anécdota en Chaltén. Después me fui para Buenos Aires, que básicamente todo lo que junté en la temporada de Chaltén me lo gasté en Buenos Aires. Prácticamente en 2 semanas me fulminé todo. Lógicamente no todo, me quedó un poco para invertir acá en Bolsón, pero la gran mayoría se me fue. Pero la verdad que la pasé muy bien. Me alquilé 2 departamentos bastante lindos en Buenos Aires, uno en San Nicolás y el otro en Palermo. Fui al concierto del Duco, fui a visitar de sorpresa a unos amigos, no sé, hice de todo literalmente. Fui a caminar, invité a cenar a mis amigos, salí con mis amigos, la verdad que estuvo increíble, la pasé muy bien y me hizo sentir bastante bien eso de poder disfrutar sin necesidad de estar pendiente a uy, me queda poca plata o algo por el estilo. Simplemente gastaba sin ver. Si bien puede ser un error, lo disfruté mucho, así que no me arrepiento de eso. Y me volví con varios proyectos para hacer de vuelta en la siguiente temporada, que si bien es muy lindo Chaltén, lo podría hacer 1 o 2 veces más, calculo. Después ya me gustaría poder disfrutar del verano acá en Bolsón, que la verdad es que es hermoso. Yo estando allá no me arrepentí, sino que me dolía, entre comillas, no poder estar disfrutando el verano acá, pero bueno, son sacrificios que uno hace para después. Así que nada, yo creo que lo haría 1 o 2 veces más, hasta automatizar algo que me genere ingresos altos todos los meses sin tener que estar muy pendiente, que de hecho es uno de los proyectos que tengo en mente hacer ahora con algo que ya van a ver en el canal. De momento no quiero decir nada, pero básicamente eso. No tengo mucho más que contarles, eso fue básicamente mi estadía en Chaltén, un poco resumida, porque la verdad es que pasaron varias cosas, pero si no el video me quedaría de 3 horas literal, porque hay muchos detalles lógicamente, pero esto fue más o menos para arriba para que se den una idea. Les recomendaría que vayan, sí y no. Sí, por el lado de que es una experiencia muy buena, el que los va a
nutrir un montón tanto en ámbitos laborales como sociales. Entonces, sí por ese lado, pero no porque, o sea, no es solamente que es ganar plata y trabajar y ya está, sino que literalmente es un clima muy hostil y el pueblo en sí no acepta a muchas personas, principalmente porque el tema de hospedaje es totalmente complicado, principalmente porque es un parque nacional. Entonces, al ser parque nacional no se puede construir más de lo que hay y los alquileres son carísimos, entonces es muy difícil. Si quieren tomar el riesgo, tómenlo, pero yo les recomiendo que si quieren hacer temporada en un lugar, vayan a, no sé, a Europa o lo que sea, donde se aseguren que vayan a tener buenas ganancias, estando tranquilos de que tienen un lugar donde quedarse, ¿ok? Básicamente eso. Me encantaría el año que viene poder irme de viaje al extranjero, pero bueno, es algo que va a quedar en algún momento pendiente. De momento es un plan, una idea que tengo, pero de momento es eso. Así que nada, nos veremos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Hace un montón que no grabo un video, así que no sé ni cómo terminarlo, así que se terminó el video.